Isabel Fosa a hablarnos de las partículas elementales y nos contó sistemas que en el CERN, para la utilización en el Centro de Investigaciones Europeo, y que ella trabajaba y trabaja en ese tema, y nos dio pues una visión. Ya advirtió que era como la primera parte de dos, y hoy tenemos la segunda parte. La segunda parte, titulada por nuestra conferenciante, es la doctora Begoña de la Cruz Martínez, que va a hacer un poco continuidad de lo que nos explicó Isabel. La doctora de la Cruz hizo su licenciatura en la Complutense de Madrid y luego el doctorado en Física Fundamental en la Universidad Autónoma de Madrid también. Entonces, tanto ella como Isabel, cuando vino, trabajan en el CIEMAT, en el Departamento de Física Fundamental de Altas Energías, y dentro de ello además tenéis una unidad de excelencia, sí. La María de Maestro, que es de física de partículas también. Física de partículas, astrofísica, cosmología y computación científica. Entonces, además, como ella estaba involucrada en casi todos, bueno, en muchos proyectos en el CERN, de todo tipo de energías y con todo tipo de experimentos, desde el electronvoltio hasta los teraelectronvoltios, que uno está ahora en los más avanzados, y nos va a contar un poco todo lo que ella crea conveniente, por supuesto, pero enfocado en qué se está haciendo actualmente, y una cosa que yo creo que nos interesa a nosotros mucho, que es la continuidad más allá del modelo estándar. ¿Qué puede haber más allá del modelo estándar de partículas, y sobre todo qué se está haciendo en el CERN y en esos experimentos en ese sentido? O sea, que nos va a resultar extremadamente interesante. Si es que la doctora Cruz tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a la agrupación y a todos vosotros por mostrar este interés por esta charla. Por favor, aquí hay algún par de sillas o tres más que están libres y que podéis ocupar. Bueno, pues quisiera comenzar diciendo que todo lo que nos rodea a nuestro alrededor son combinación de unos elementos químicos que se disponen en la tabla periódica, y la distribución de estos elementos en esta tabla refleja lo que es la estructura del átomo, que fue establecida con los experimentos de Rutherford y las teorías de Niels Bohr pues hace aproximadamente un siglo, a comienzos del siglo XX. Y esta estructura, sabemos todos, que consta de lo siguiente: un núcleo en el interior formado por protones y neutrones, y una serie de electrones orbitando a su alrededor. Así podemos decir que todo lo que nos rodea realmente queda explicado con la combinación de tres partículas, protón, neutrón y electrón. Y podríamos a su vez pensar o preguntarnos si estas partículas son elementales, si son lo más simple que podemos encontrarnos, o a su vez van a tener una estructura subyacente. Bueno, pues el campo de la física que intenta dar respuestas a estas preguntas, el campo de la física que intenta dar respuesta a estas preguntas es la física de partículas, un poco por ubicarnos en el contexto en el que vamos a estar hablando durante esta próxima hora. Como hoy sabemos ya, protón y neutrón no son partículas elementales, sino que están formadas por otras partículas más simples, como son los quarks, cuya existencia ya fue propuesta en el año 64 por dos físicos teóricos de forma independiente, Gell-Mann y Zweig, y estos señores propusieron que los quarks serían partículas elementales de carga eléctrica fraccionaria y que existirían con distintos tipos o sabores y estarían formando protones y neutrones. Un protón estaría formado por dos quarks de tipo U y uno de tipo D, el neutrón por dos quarks de tipo D y uno de tipo U. Entre ellos se estarían intercambiando unas partículas, los gluones, estos especie de muelles aquí dibujados, y la carga eléctrica de estos quarks sería 2/3 para el quark U y menos 1/3 para el quark D. Estos quarks, o este postulado de existencia de estos quarks, fue confirmado experimentalmente en los años 1970 en experimentos de scattering, de dispersión inelástica, lanzando electrones sobre protones en el laboratorio SLAC en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Así que
Hoy en día sabemos que estos quarks existen, están formando protón y neutrón y son partículas elementales. No solo el quark Q y D, que son las siglas de up y down, existe, sino que sabemos que existe hasta un total de 6 quarks. El C y el S, que son las siglas de charm y strange, encanto y extrañeza, y top y bottom, ¿vale? Y arriba y abajo. Y muchas de las partículas que conocemos hoy en día, los piones, los mesones, los kaones, las partículas lambda, etcétera, están formadas por combinaciones de estos quarks, bien en pares o bien en ternas. El electrón también es una partícula para nosotros a día de hoy sin estructura, simple, y lo mismo su neutrino asociado. También el muón, que es muy semejante al electrón pero 200 veces más masivo, es una partícula elemental, así como su neutrino asociado, y lo mismo el leptón tau, quizá menos familiar para vosotros, que tiene una masa unas 3000 veces mayor que la del electrón. Bueno, pues son partículas para nosotros sin estructura interna. Vamos a ver. Además de los leptones con carga, tenemos los neutrinos. Son unas partículas sin carga, con carga eléctrica cero, una masa extremadamente pequeña, y son partículas que apenas interaccionan con la materia. Ahora mismo nos están atravesando a nosotros, la Tierra, miles de millones de neutrinos provenientes de procesos de fusión del Sol, por ejemplo, y realmente nos atraviesan a nosotros, la Tierra, y ni ellos se inmutan ni nosotros, porque apenas interaccionan con nosotros. Bueno, pues os presento aquí la tabla de partículas elementales, formada por nuestros quarks, nuestros leptones cargados, el electrón, muón y tau, y los neutrinos. Igual que en la tabla periódica de elementos químicos se organizan por filas y columnas, aquí esta tabla se organiza por familias o columnas. Vemos que hay 3 familias, cada una contiene 2 quarks, un neutrino y un leptón con carga eléctrica. Esta estructura se repite y los miembros de cada una de estas familias tienen masa mayores que los de la familia anterior. Igual que existe la tabla de partículas elementales de materia, esta que os acabo de presentar, también existe la tabla de antipartículas, la antimateria. ¿Qué es una antipartícula? Bueno, pues es una partícula normal y corriente que tiene la misma masa que su compañera, pero tiene números cuánticos de signo opuesto. Un ejemplo, para que lo veáis, el electrón tiene carga eléctrica -1, una proyección de spin de -1,5, y su masa es muy pequeña, de 10 elevado a -28 gramos. Bueno, pues su antipartícula es el positrón, que tiene exactamente la misma masa, pero su carga es positiva y su proyección de spin es positiva también, es un medio. Bien, estas partículas de materia, estas partículas elementales, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo se relacionan entre sí? Pues hay 4 interacciones básicas. La primera de ellas es la interacción gravitatoria, la debida a las masas, y es la que mantiene dando estabilidad, digamos, al sistema solar. Otra interacción es la electromagnética, la debida a las cargas eléctricas, que da estabilidad al átomo. Otra interacción es la nuclear fuerte o de color. Esta es una interacción de alcance nuclear y es debida a las cargas de color, menos conocidas para el público general. Y por último, la interacción nuclear débil es también de alcance nuclear, es la responsable de las desintegraciones beta y, por ejemplo, es la responsable de la desintegración del neutrón en un protón, emitiendo electrón y antineutrino. Estas 4 interacciones no son igual de intensas, las 4. Cada unas son más fuertes, otras son más débiles. Si tomamos la interacción nuclear fuerte como unidad o patrón, la interacción electromagnética es 100 veces más débil que la nuclear fuerte. La interacción nuclear débil es 100.000 veces más débil y la interacción gravitatoria es 40 órdenes de magnitud más débil que la nuclear fuerte. ¿Cómo tienen lugar estas interacciones entre las partículas en el mundo microscópico? Bueno, pues un poco como os lo pinto en este gráfico. Es una interacción a distancia e intercambiándose una partícula mediadora. Es un poco lo que ocurre en esta gráfica. 2 barquitas se aproximan, se tiran una pelota, por el hecho de tirársela cambian de cantidad de movimiento, de energía, de velocidad. Esto es lo que ocurre de alguna forma en las interacciones de las partículas microscópicas.
Cada una de las 4 interacciones que os he mencionado tiene su partícula mediadora característica. Cuando decimos que una interacción es de tipo electromagnético, lo que se intercambia es un fotón entre las partículas. Cuando la interacción es del tipo nuclear fuerte, se intercambia un gluón. En el caso de la interacción nuclear débil, lo que se intercambian son partículas W y Z, son muy masivas, tienen una masa de unos 80-90 veces la masa del protón. Y en el caso de la interacción gravitatoria es un gravitón. ¿Por qué el gravitón tiene aquí, esto lo he dibujado con otro color? Porque así como fotón, gluón y partículas W y Z las hemos detectado en experimentos, las hemos medido, las hemos caracterizado, el gravitón todavía no está detectado experimentalmente. Así que cuando decimos, por ejemplo, que protón y electrón se atraen, tenemos un caso de interacción electromagnética y se atraen porque tienen cargas de signo opuesto, como decimos, pues lo que ocurre en realidad es que electrón y protón se aproximan en un punto del espacio, intercambian un fotón y eso hace que uno porque emite el fotón, el otro porque lo recibe, cambian sus variables físicas, energía, cantidad de movimiento, etc. Bueno, pues con la tabla de partículas elementales que os he presentado, con la columna de partículas mediadoras de interacciones, con una descripción matemática muy compleja y ayudándose de los principios de la física cuántica y de la mecánica relativista, se estableció en los años 1970-1980 una teoría, un modelo llamado modelo estándar de partículas elementales, que con una única descripción matemática, es decir, con una única ecuación, con un único lagrangiano, daba cuenta de todos los fenómenos que se median por interacciones nuclear fuerte, débil y electromagnetismo. No se incorpora la gravitación porque a día de hoy todavía no sabemos dar una descripción cuántica de la gravitación, pero el resto de las interacciones que realmente llevan a fenómenos muy diversos sí están representados en este modelo. Este modelo, que es muy potente, no solo es que nos describa muchos de estos procesos, sino que además es predictivo, es decir, que podemos coger y decir, bueno, ¿cuánto valdrá este parámetro? ¿Cómo será la distribución de esta variable física en determinadas condiciones? Pues cogemos el modelo, nuestro lagrangiano, hacemos las ecuaciones y determinamos unos valores. Que luego con el experimento vamos y efectivamente lo encontramos así. Decimos, caray, qué precisión, ¿no? Tiene qué capacidad de predicción. Incluso este modelo estándar, para los que aquí sepáis o si escuchasteis a Isabel en su charla en noviembre, era un modelo que en su momento estaba incompleto porque no nos daba cuenta de cómo estas partículas de materia y de interacción por qué tenían masa y cómo adquirían masa. Y desde hace unos años, ya también Isabel os contaría, hemos descubierto, precisamente en los experimentos de los cuales os voy a hablar, hemos descubierto el bosón de Higgs, una partícula que es la responsable del campo de Higgs, que era el campo predicho en un modelo que sería el responsable de dotar de masa a través de la interacción de las partículas con este campo, las partículas acabarían adquiriendo masa. Bueno, pues este bosón de Higgs lo tenemos ya descubierto desde hace unos años, lo anunciamos su experimento en el 2012 y por tanto podemos decir que el modelo estándar es una teoría completa, ¿vale? Y con la cual podemos, por medio también de estos diagramas, podemos describir cómo tienen lugar las interacciones. Si tenemos el eje horizontal, el eje digamos, de las X como si fuera el tiempo, podríamos decir que una interacción electromagnética la vamos a dibujar como cada línea de estas es una partícula, dos partículas que llegan, intercambian un fotón y este fotón se transforma en las otras dos partículas, o cuando sea una interacción muy fuerte tendremos que lo que intercambian es el gluón, una W y Z en el caso de la interacción débil o un gravitón en el caso de la interacción gravitatoria. Bueno, con esto podemos decir que explicamos no solo con estas partículas, este modelo estándar, estas ecuaciones, no solo lo que ocurre a nuestro alrededor en la Tierra, es que si nos vamos a la Luna, nos vamos al Sol, nos vamos a una estrella lejana, vamos a encontrar exactamente las mismas partículas con las mismas interacciones, Las condiciones serán distintas, pero podemos decir, bueno, ¿es esto todo lo que hay en el universo? ¿El modelo estándar ya nos explica todo? Bueno, pues la respuesta es que no, porque si no sería un poco aburrido y ya nos habría acabado el trabajo a los físicos, las partículas. Y
realmente tenemos pruebas, evidencias experimentales y motivaciones teóricas que nos hacen pensar que deben existir nuevos procesos, nuevas interacciones, nuevas partículas, simetrías que en algún momento debieron de existir en el universo, y que esta teoría o este modelo estándar, lo llamo SM porque son las siglas de Standard Model en inglés, es como acostumbramos a llamarlo, que esta teoría del modelo estándar sería una teoría efectiva a bajas energías, pero que en realidad tendría que haber una teoría más amplia, más general, válida a energías superiores, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos que buscar, que puede haber más allá de este modelo estándar. Entonces voy a pasar ahora a revista a qué pruebas experimentales y qué motivaciones teóricas tenemos que nos indican a pensar en esta física más allá del modelo estándar. Bueno, pues la primera evidencia que tenemos de experimental es la existencia de materia oscura. La primera evidencia no es de algo reciente, viene ya de hace casi 80 años, en que los científicos quisieron medir la velocidad de rotación de las galaxias, algunas galaxias elípticas o espirales, y en concreto querían ver la velocidad de rotación de algunas estrellas que se encontraban en los brazos de estas galaxias, ya un poco en los arrabales de las galaxias, lejos del bulbo galáctico. Y esperaban encontrar que si esto es la distancia al centro de la galaxia, pues esperaban encontrar una curva de rotación como esta roja, que sería la seguida o la que tendría lugar siguiendo las leyes de Newton y de Kepler, ¿no? Según nos alejáramos, pues estas estrellas irían moviéndose más lentamente. Sin embargo, lo que encontraron al realizar medidas es que la velocidad de las estrellas, incluso muy lejanas en la galaxia, realmente era tan elevada, tan alta, como aquellas que se encontraban mucho más cerca del centro galáctico. Es como si hubiera toda esta zona final de la galaxia, es como si estuviera llena de materia que no se veía con los ojos en el visible, ni en el rango del infrarrojo, del ultravioleta, y estuvieran, digamos que, contribuyendo a dar materia y masa a toda esta galaxia. Posteriormente, otras evidencias que se han encontrado de existencia de materia oscura son las lentes gravitacionales. Probablemente todos habéis visto en una imagen del firmamento que algunas estrellas o galaxias aparecen como repartidas, como repetidas y dispuestas como en forma de un anillo. Bueno, pues este es el resultado de una lente gravitacional. ¿Y cómo o cuándo ocurre esto? Pues cuando observamos una galaxia y entre la galaxia o la estrella y el observador que está en la Tierra se encuentra bien un cúmulo de galaxias o en general además con mucha materia oscura alrededor, y como sabemos mucha materia lo que hace es curvar, esas son las ecuaciones de relatividad general, curva el espacio-tiempo, con lo cual los rayos de luz, vamos a decir los fotones que son emitidos por esta galaxia, encuentran un camino curvado, su espacio está curvado, y nos llegan a nosotros, a la Tierra, al telescopio, y esto hace una visión aparente de dónde estaría esta galaxia, que en realidad está aquí, pero nosotros, nuestra imagen nos la proyecta formando una especie de anillo. Estas son las lentes gravitacionales. Otra evidencia son estudios y observaciones y simulaciones de cúmulos de galaxia. Por ejemplo, el cúmulo de Bala en colisión. Este es un cúmulo que en realidad es la unión de dos cúmulos de galaxias que están colisionando, digamos, cruzándose uno con otro. Vemos aquí todos los puntos blancos, son la zona óptica de las galaxias, de las estrellas en el visible. Vemos que al haberse cruzado estas dos galaxias, pues las estrellas han ido una a través de la otra, algunas de las estrellas se habrán dispersado, habrán salido rebotadas, y lo que vemos es que en el centro, todavía interaccionando, se encuentra una zona, que aquí está dibujado en rojo, esto es una simulación, se encuentra una zona formada por o llena de gas caliente, del gas galáctico, que está todavía en interacción, por medio de interacción electromagnética, está emitiendo rayos X y se ve una zona muy caliente, y es la que en la simulación encaja con esta zona rojiza. Y la distribución espacial de esta zona de gas, así como del resto de estrellas y la observación de lentes gravitacionales, hace que
creamos o sepamos que tiene que haber una composición de materia oscura, la representada aquí en azul, que explicaría cómo el gas y el resto de galaxias y de estrellas que se ven tienen esta distribución, y se ve que esta materia oscura realmente ha cruzado, y se ha cruzado no como el gas que está todavía, digamos, interaccionando, sino que la materia ha pasado de largo, la materia oscura, y prácticamente no se ha visto una otra. Es decir, debe de estar formado por algún tipo de partículas que no interactúa electromagnéticamente, pero tampoco con la interacción nuclear fuerte o débil que yo os hablaba antes. Únicamente tenemos evidencia a través de sus efectos gravitatorios. Otra evidencia aún más reciente de la existencia de materia oscura es ya en el aspecto cosmológico, cuando uno estudia el universo a gran escala. Cuando uno hace estos estudios, lo que encuentra es que el universo, a muy gran escala, es muy homogéneo. Lo que se encuentra es esta imagen, está lleno de filamentos en torno a los cuales se aglutinan las galaxias, los cúmulos, los clústeres de galaxias, y como vemos que son estos puntitos más brillantes. Bueno, pues estos filamentos en realidad es la materia oscura, que como tiene este efecto aglutinador por la interacción gravitatoria, lo que hace es que ella misma tienda a estar junta y aglutina a sí mismo a galaxias y cúmulos. De alguna forma es como si la materia oscura fuera el esqueleto del universo. Bueno, esta materia oscura, como vemos, apenas interacciona, no sabemos qué tipo de partícula está formándolo, y el modelo estándar no da, digamos, una candidata para decir, bueno, pues creemos que está formado por esto. Y cuando queremos ver qué tipo de partícula o qué abundancia tiene, lo que hacemos es decir, bueno, pues vamos a contar, vamos a hacer el recuento en el universo de toda aquella materia de la que tengamos noción o pensamos que existe. Y miramos todos los protones, neutrones, la contribución de helio 3, helio 4, el hidrógeno, el berilio, el litio, hacemos toda la suma, un poco extrapolada al universo, y realmente nos da apenas cuenta del 20% de toda la materia que creemos que debe de existir en el universo, simplemente por motivos gravitatorios, ¿no? Entonces, dos conclusiones o dos cosas que podemos llegar. La materia oscura no es materia bariónica, no está formada por estos quarks, estos protones, estos neutrones, porque si no estaría en este recuento, y encima es 5 veces más abundante que la materia ordinaria de estas partículas elementales que os he comentado desde el principio. Bueno, esto en cuanto a la materia oscura, que no tenemos explicación en el modelo estándar. ¿Qué otro efecto, qué otra evidencia experimental no nos encaja en el modelo estándar? Pues la existencia de energía oscura. Esta energía es una energía repulsiva de origen desconocido, solo tenemos constancia de ella, no sabemos qué es, y lo que nos pone de manifiesto es que el universo se está expandiendo aceleradamente. Aquí tenemos los tres científicos que fueron los dirigentes de los equipos experimentales, de las colaboraciones, que llevarán a cabo los descubrimientos de esta expansión acelerada del universo precisamente hace 20 años, y por cuyos estudios recibieron el premio Nobel en 2011. Los estudios que hicieron estos equipos de investigación era mirar el brillo de la magnitud de las supernovas de tipo 1, son un tipo de supernovas patrón, vamos a decir, en función del redshift, de la velocidad a la que se alejan de nosotros, digamos, estas supernovas. Y encontraron que esta relación se dispone de forma lineal, y precisamente en la zona, digamos, del universo en que cuando cogemos las ecuaciones de la gravedad y de la relatividad cuando cogemos las ecuaciones de la gravitación general, lo que obtenemos es en esta zona un universo acelerado, en esta zona un universo acelerado, y vemos que la línea claramente cae un poquito en la zona del universo acelerado. Esto es lo que ellos dedujeron entonces, hace 20 años, y lo que hoy en día todavía seguimos sin saber cuál es la naturaleza de esta energía, pero se cree, de momento es lo que tiene mayor aceptación, que pueda ser la energía del vacío cosmológico. Es decir, el vacío no está tan vacío, tiene una energía potencial mínima.
Otra cosa que no nos encaja en el modelo estándar, los neutrinos de los que antes os he hablado, son unas partículas elementales, en nuestra tabla de partículas elementales del modelo estándar, que solo sufren la interacción débil, no sufren las interacciones nucleares fuertes. Y hubo una serie de observaciones inesperadas hace también 20 años que consisten en que estos tres tipos de neutrinos cambian personalidad, cambian de tipo cuando viajan o cuando se propagan. Y esto tiene implicaciones directas sobre la masa no nula de estas partículas. Efectivamente, estos neutrinos son partículas, pero se comportan cuando se propagan, cuando viajan, como combinación de tres ondas distintas, vamos a llamarlo el neutrino 1, 2 y 3, y cuando viajan, esta combinación de neutrinos 1, 2 y 3 va cambiando según la distancia a la que paremos el neutrino y lo queramos mirar y según la energía que tenga. Entonces, en este trayecto, un neutrino puede parecerse a un neutrino electrónico, pero si lo miramos X metros, kilómetros más allá, en función de su energía, puede parecerse a un neutrino muónico o a un neutrino tau. Estas oscilaciones, el descubrimiento de estas oscilaciones y la implicación que esto tiene sobre la masa de los neutrinos, que hasta entonces se pensaba que eran de masa nula, pues les valió el premio Nobel del año 2015 a Kayita y Marlowe, también los dirigentes de los grupos experimentales que llevaron a cabo estos descubrimientos. Esta explicación, la explicación de las oscilaciones no tiene cabida en el modelo estándar, no sabemos qué son ni por qué se producen, y puede que la respuesta que encontremos seguramente tenga impacto en astrofísica y en cosmología. Más aún, en la naturaleza de esta partícula de los neutrinos es desconocida, no sabemos si es una partícula de Dirac o de Majorana, en el sentido de que sea su propia antipartícula. Y, aunque está bien establecido que no hay más que tres tipos de neutrinos que interactúan con las partículas del modelo estándar, pudiera ser, como algunos modelos proponen, pero no está todavía aprobado, es algo que los experimentos estamos en ello, digamos, pudiera ser que existieran más tipos de neutrinos estériles, es decir, neutrinos autistas, que no se relacionan con nadie y no interaccionan con otras partículas del modelo estándar, que se llama neutrinos estériles. ¿Qué función cumplirían? Pues no se relacionan con nadie a priori, pero contribuirían con la masa, ¿vale? Con su masa. Y por último, la última evidencia que no nos encaja en el modelo estándar es la simetría de materia y antimateria en el universo. Creemos que en el Big Bang, en el inicio del universo, se habrían creado por igual cantidad materia que antimateria. Sin embargo, hoy en día todas las observaciones que hacemos del universo no hay rastro de antimateria. ¿Dónde habrá ido? Donde todo el universo es materia. Pues sabemos, o sabéis, que cuando materia y antimateria entran en contacto o interaccionan, estos se aniquilan y liberan radiación, liberan energía. Pudiera ser que la antimateria se hubiera interaccionado con la materia aniquilándose, no quedando más antimateria, pero entonces también se habría aniquilado la materia. Sin embargo, nosotros somos prueba viviente de que esto no fue así. ¿Qué ha podido ocurrir? Es que quizás las leyes de la física, que a priori son iguales y tratan por igual a materia y antimateria, puede ser que en algún caso no sean tan iguales y prevalezca materia de alguna forma. Bueno, pues esto es lo que Sájarov y Kobayashi Maskava ya en los años 70 encontraron de forma teórica, que hay un operador, el operador CP, lo que viene a hacer es C conjuga la carga, transforma partícula en antipartícula, y P es el operador paridad que hace que si un proceso tiene lugar en un punto, veamos cómo es el proceso en el punto menos x menos y menos z, pues se dieron cuenta de forma teórica que la interacción nuclear débil de la que se ha hablado no conserva CP, es decir, la probabilidad de un proceso sobre una partícula de helicidad, unas ciertas características, no es la misma probabilidad que sobre su antipartícula con otras características opuestas, la helicidad compuesta.
Esto, lo que se llama violación de CP, quizá está en el origen de la simetría materia-antimateria, porque efectivamente en experimentos hemos probado que esto ocurre así en algunos sistemas de partículas, de gluones y de desintegraciones de bariones B. Esta violación tiene lugar, así que quizás esto está en el origen de la simetría materia-antimateria, pero sin embargo este mecanismo no da cuenta de las cuotas cosmológicas observadas, es decir, se habría producido mucha menos materia de la que observamos. Así que deben de existir otras fuentes de violación CP que de momento son desconocidas y que no entran dentro del modelo estándar. Bueno, esto en cuanto a motivaciones, digamos, experimentales, pensar que tiene que haber algo más allá del modelo estándar. ¿Qué hay en cuanto a motivaciones teóricas de nueva física? Pues lo primero está relacionado con las intensidades de las interacciones, estas 4 interacciones que os hablaba, ¿vale? Todas estas interacciones están gobernadas, su intensidad, por una constante de acoplamiento, que llamamos. Para que veáis el símil un poco en mecánica clásica, cuando decimos que la fuerza que tiene lugar entre dos masas m grande y m pequeña que están situadas a una distancia r y tiene esta expresión donde g es la constante de la gravitación universal, ¿vale? Esta g, digamos que nos da cuenta de la intensidad de la atracción gravitatoria, ¿vale? Bueno, pues en el mundo cuántico, cada una de las 3 interacciones, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, tiene sus constantes: alfa electromagnética, que está ligada con la carga del electrón, alfa débil y alfa strong, alfa sub s, alfa de la interacción nuclear. Y en mecánica cuántica estas constantes realmente las llamamos mal constantes porque no tienen un único valor indefinido, o sea, un valor fijo, sino que este valor varía con la energía a la que evaluamos el proceso. No es lo mismo mirar una interacción electromagnética, como antes os ponía, electrón y protón, a una cierta energía que una energía mucho más elevada. La intensidad de esta interacción varía. Así se probó de manera teórica con el electromagnetismo, que cuando se evaluaba a una cierta energía tenía un valor, como si viéramos la carga del electrón un poco apantallada a distancias grandes, energías bajas, y cuando nos acercábamos muy cerca de este protón, que es un poco de un electrón, que es un poco el decir que aumentamos mucho la energía del proceso, nos damos cuenta de la carga desnuda del electrón, que es mucho mayor, vamos a decirlo así. Con lo cual el electromagnetismo aumenta con la energía. Esto efectivamente también ha sido probado en experimentos, como veis aquí. Esta es la inversa de la alfa electromagnética, la constante de estructura fina finalmente, 1 partido por alfa, y vemos cómo disminuye con la energía. Que disminuye quiere decir que la constante aumenta, ¿no? Que es la inversa. Y esto se vio en varios experimentos y efectivamente se ha demostrado que es así. En el caso de la alfa sub s, de la constante de interacción nuclear fuerte, también depende con la energía, su valor, pero en este caso no aumenta como en el electromagnetismo, sino que disminuye, como veis aquí. En esta zona de energías bajas es como si los quarks y los gluones estuvieran muy ligados y muy pegados entre sí, y es lo que hace imposible separarlos. Cuando subimos la energía del proceso y miramos estos quarks, vemos que la energía de ligadura que tienen es mucho menor. En el límite de energía muy elevada es lo que llegamos a hablar como de libertad asintótica. Estarían los quarks y los gluones moviéndose libremente, ¿vale? En esta sopa de quarks y gluones. Bueno, pues si extrapolamos el comportamiento de estas constantes de interacción y también el de la interacción nuclear débil a muy alta energía, llega un momento en que, llegando a energías muy elevadas del orden de 10 elevado a 16 gigaelectronvoltios, para tener una idea en la cabeza, un gigaelectronvoltio es más o menos la masa de un protón. Bueno, pues en torno a 10 elevado a 16, como vemos, las 3 interacciones, fuerte, nuclear débil y electromagnética, tienden a tener un único valor de la intensidad. Lo que antes os contaba, que cada una era más intensa, más débil, en este punto tendrían un valor muy semejante. Y entonces esto, los físicos teóricos lo interpretan como quizás una señal de la naturaleza, un indicio, es decir, bueno, ¿por qué resulta que estas interacciones tienen que tener un valor único?
¿Qué ocurre con el universo cuando pasó por temperaturas superiores a esta energía, correspondientes a esta energía? Quizás existía una única interacción y cuando el universo se enfrió se desacoplaron las tres interacciones. Bueno, pues esto es lo que las teorías de unificación proponen y es algo que debemos de intentar probar en laboratorio, en experimentos, claro que está en energías realmente muy elevadas, ¿no? La gravitación, como veis, sigue su camino, va por libre porque son 40 órdenes de magnitud, mucho más débil, entonces efectivamente acaba uniéndose al resto de interacciones, pero a una energía mucho más elevada, 10 elevado a 19 gigaelectronvoltios, es lo que llamamos la escala de Planck o la masa de Planck, ¿vale? ¿Qué otra motivación teórica teníamos por medio? Bueno, pues cuando se hacían cálculos de la sección eficaz de interacción de W, acordaros que el W es esta partícula de interacción débil. Cuando se hacían cálculos de la sección eficaz de interacción de W, de scattering, de dispersión de W, resulta que salía que esta sección eficaz dependía de la energía a la que se evaluara este proceso elevado a la cuarta. Quiere decir que si la evaluábamos a una energía muy elevada, nos iba a dar una sección eficaz descomunal. Y pensábamos que esto no tenía mucho sentido. Cuando mirábamos con suficiente energía para resolver qué es lo que está pasando en este punto, veíamos que los W lo que hacen es que intercambian un Z o un fotón y vuelven a convertirse en dos W. El cálculo de este diagrama perdón, el cálculo de este diagrama es el que nos hace dar una sección eficaz tremendamente elevada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué solución se encontró? Pues que es que realmente nos estaba faltando calcular o sumar la contribución de otro diagrama. No solo que se intercambie un Z y un fotón, sino que se puede intercambiar también un bosón de Higgs. Estos dos, las contribuciones de cada uno de estos diagramas son cada uno de ellos tendientes a infinito, es decir, muy grandes, muy dependientes de la energía, la cuarta, pero cuando ambas contribuciones, uno tiene signo positivo, otro negativo, cuando ambas contribuciones se calculan juntas, el resultado es una cosa finita y normalizable. Esto, hoy en día el Higgs ya lo tenemos encontrado y lo que queremos estudiar es precisamente algo que de forma teórica sabemos que tiene que tener un valor finito y normalizable. Queremos ahora en el experimento medir esta sección eficaz y ver que efectivamente concuerda con lo que he dicho. En este sentido, el bosón de Higgs, al encontrarlo, nos ha resuelto una serie de problemas, pero a su vez nos ha abierto otras cuestiones, como por ejemplo la masa del bosón de Higgs, propiamente él. Su masa, como la tenemos medida, son de 125 gigaelectronvoltios, una masa de 125 veces la masa del protón. Cuando la intentamos calcular con estas ecuaciones del modelo estándar que os mencionaba, tenemos que tener en cuenta correcciones cuánticas a esta masa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta que el bosón de Higgs interacciona con todas las partículas del modelo estándar. Ya sabemos, hemos dicho antes, que precisamente esta interacción es lo que hace dar masa a las partículas. Aquí tenemos en este eje la interacción, esta intensidad de interacción, la constante, si queréis, de acoplamiento con el bosón de Higgs de distintas partículas, un muón, un tau, un B, unos W, Z, un tau, y esta es la masa resultante que adquiere cada partícula. Efectivamente veis que cuanto mayor es la interacción con el bosón de Higgs, mayor es la masa que adquiere. Bueno, pues de nuevo, si nos guiamos por los cálculos, esta Y sería un poco la interacción que tiene aquí con las partículas y en el caso del Higgs el término que más contribuye es la masa del quark-top, su interacción con el quark-top, porque el quark-top es el más masivo, veis que llega aquí, tiene unas 170 veces la masa del protón. No nos encaja realmente que no nos encaja que hayamos medido una masa de 125 gigaelectronvoltios cuando la masa del Higgs calculada podía ser, realmente la podíamos llevar hasta valores de casi la masa de Planck, del 10 elevado a 19, porque por un lado va con el cuadrado del acoplamiento al quark-top y por otro lado va con el cuadrado de la energía, esta lambda, a la que medimos la masa del bosón de Higgs. Y sin embargo, experimentalmente medimos que son 125, lo hemos medido a 7000 G,
lo hemos medido a 13.000 Hz y son siempre 125. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hay ahí que nos desacopla, vamos a decir, una masa de Higgs relativamente baja frente a los cálculos que nos dicen que podría alcanzar una masa muy elevada? Bueno, creemos que si esta parte de interacción del Higgs con todas las partículas del modelo estándar se nos dispara tanto, quizá haya otras partículas beyond standard model, es decir, más allá del modelo estándar, que al sumar la contribución, igual que antes en el caso de la sección eficaz, nos haga que se contrarresten los términos y al final nos quede una masa de Higgs relativamente ligera como la que hemos encontrado de 125 G. Bueno, simplemente resumo aquí qué evidencias experimentales tenemos de que debe haber algo más allá del modelo estándar: la materia oscura, energía oscura, neutrinos, asimetría, materia-antimateria, y qué indicaciones teóricas tenemos, como es la unificación de las constantes de interacción o las correcciones cuánticas a la masa del bosón de Higgs. Todo esto nos indica que algo más tiene que haber más allá del modelo estándar. ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Por dónde tiramos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues pueden guiarnos, por un lado, modelos teóricos que buscan su confirmación experimental o su refutación, es decir, pues mira, no, esto no puede ser este modelo porque no lo observamos en la naturaleza. Y por otro lado podemos hacer medidas experimentales buscando desviaciones a las predicciones teóricas del modelo estándar, todo aquello que no encaje con esta teoría. Y esto lo llevamos a cabo en experimentos en cosmología, en astrofísica, física de partículas, con colisionadores, con neutrinos, etc. Yo os voy a hablar un poquito del LHC, que es donde yo trabajo, donde mi grupo trabaja, en particular en CMS. Así que el LHC es, como sabéis todos de la charla que dio Isabel, el Large Hadron Collider, ¿vale? Un colisionador donde tienen lugar colisiones de protones. Esta es una foto aérea de la zona, en las pistas del aeropuerto de Ginebra. Esta rayita punteada por aquí es la frontera entre Suiza, que es esta zona, y Francia, que es esta otra. Este colisionador, esta línea blanca, delimita el perímetro, son 27 kilómetros de perímetro de acelerador y situados 100 metros bajo tierra, más o menos. Y en 4 puntos de interacción de este acelerador se sitúan los detectores, 4 grandes detectores. 2, LHCb y ALICE, se dedican a un tipo de física específica, no lo voy a mencionar, y otros 2, CMS y ATLAS, son lo que se llama de propósito general, es decir, van a analizar todo tipo de colisiones que salgan en estas productos. Nosotros trabajamos en el CIEMAT, en CMS, somos miembros, yo soy miembro de esta colaboración, CMS, y aquí veis que cada uno de los colores es un tipo de detector especializado en medir variables de las partículas que ahí se producen. Como veis es modular, está formado como por 5 ruedas y 2 trampas. Aquí tenéis una foto de lo que es CMS, que son las siglas de Compact Muon Solenoid, y aquí tenéis una persona, para que veáis que realmente estos son 15 metros de alto por 21 de largo, son realmente monstruosos, son como grandes edificios. Esta es otra foto también abierta, esta es una de las tapas, esta es una de las ruedas, y aquí veis gente trabajando, y esto que se ve aquí es el tubo de haz por donde circulan los protones, ¿vale? Para interaccionar. Esto sería una imagen, un corte transversal, y aquí veis los distintos detectores. Aquí estaría la cámara de silicio, que es con la que reconstruimos trayectorias de partículas cargadas. Aquí estarían calorímetros, que se ocupan de frenar las partículas y medir la energía una vez que las frenamos. Esto sería el imán solenoidal, que proporciona un campo magnético que curva la trayectoria de las partículas cargadas, y con eso podemos medir, pues, por ejemplo, el momento transverso. Y luego toda esta zona exterior, esto que se ve aquí como el acero inoxidable, son las cámaras de detección de muones. Los muones son las partículas que pueden salir al exterior, el resto quedan paradas y frenadas, los muones salen y los detectamos en estas cámaras. Estos 4 anillos, como veis, concéntricos, son cámaras que, bueno, cada uno de estos detectores ha sido construido por uno de los laboratorios o de los institutos o universidades que participan en CMS. Nosotros, el CIEMAT en concreto, ha construido el segundo anillo de cámaras de muones. Todas estas cámaras, repartidas en las 5 ruedas, las ha construido el CIEMAT, las hemos
construido, calibrado, las hemos llevado al CERN, las hemos instalado y ahí las mantenemos y operamos y demás, ¿vale? Si damos un corte, una sección transversal de esto, hacemos un dibujo para ver un poco cómo detectamos las partículas, vamos a ver cómo, bueno, vemos aquí los distintos detectores. Este sería el silicio, este verde y este amarillo serían los calorímetros que miden esta energía que os decía, el solenoide, que no mide nada, simplemente proporciona campo magnético, y estas serían los 4 tiras, digamos, las 4 cámaras de muones. ¿Cómo veríamos un muón? Pues se produce en el punto de interacción, cruza todos los detectores. Como es una partícula cargada, nos va a dejar señal en el silicio, apenas va a depositar energía en los calorímetros y nos vuelve a dejar señal en las cámaras de muones. Reconstruyendo esto de manera cuantitativa y muy precisa, podemos delimitar el paso, la trayectoria de muones con precisiones de 100 micras, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo veríamos un protón? El ion, pues se produce en el punto de interacción, de nuevo, como tiene carga, nos deja señal en el silicio y llega al calorímetro hadrónico, que es un material, está hecho de material muy denso, queda frenado y crea una cascada de partículas y deposita ahí toda su energía. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, un fotón, que es una partícula neutra que no tiene carga? Pues se va a crear en el punto de interacción, atraviesa el silicio sin dejar rastro y al llegar al calorímetro electromagnético queda frenado y deposita ahí su energía. Y entonces vemos ausencia de señal en el silicio y un depósito de energía en el calorímetro. Combinando toda esta información, sabemos partícula a partícula qué es lo que se ha producido en las colisiones protón-protón y medimos además las variables como momento, energía, etc. Esto sería, por ejemplo, un visualizador de un suceso. Ha llegado un haz de protones por aquí, otro protón por allá, en el punto de interacción, el punto medio, han colisionado y se han generado muchas partículas y además que son estas líneas amarillas y 2 muones que se detectan en nuestras cámaras de muones. Este suceso, ¿cómo lo podemos interpretar? Como que los protones que están aquí, veis que los protones parecen un poco raros, porque sabemos que los protones no son elementales, tienen los quarks, como hemos hablado antes, los gluones y luego un montón de pares quark-antiquark que están apareciendo, desapareciendo, y los gluones se materializan en el quark-antiquark y lo que hay es una amalgama, digamos, de partículas dentro del protón. Entonces, un quark de este protón y un antiquark de este otro protón interaccionan, intercambian un bosón Z y este Z, que es inestable, dura realmente 10 elevado a menos 16 segundos, se desintegra en 2 muones, que son estos muones que acabamos viendo aquí como líneas rojas, y el resto de componentes de los protones, el resto de quarks, gluones, etc., pueden generar el resto de partículas que vemos aquí en amarillo. Otro suceso un poco más complejo es este otro, en el que creemos que en el punto de interacción se ha creado un Higgs, se ha producido un Higgs, que es inestable, se desintegra en 2 bosones Z, cada uno de estos a su vez es inestable y uno de ellos va a dar un par electrón-positrón, que serían estas líneas verdes, aquí depósitos de energía, y el otro Z da un par muón, mu más, mu menos, que serían estas líneas rojas. De nuevo, interpretándolo como qué es lo que ha tenido lugar, pues tenemos nuestros protones. En este caso no interaccionan quarks, sino que lo que interaccionan son gluones que de esta forma, convirtiéndose en pares de quarks top-antitop, acaban dando un bosón de Higgs. Este Higgs se desintegra en 2 bosones Z y cada Z, que también es inestable, se desintegra en un electrón-positrón, que son estas líneas, y 2 muones. Todo esto, vamos a decir que desde aquí, que son los protones, hasta aquí, todo esto tiene lugar en el espacio o en el tiempo de 10 elevado a menos 23 segundos y tiene lugar en el punto de interacción. Aquí está como expandido, pero es así. Así que de alguna forma lo que queremos es colisión a colisión de sucesos, interpretarlos en términos de las colisiones de protones y qué es lo que ha tenido lugar, la interacción de un quark con un gluón que han producido varias partículas, se han desintegrado, y esto es lo que observamos en el estado final en nuestros detectores, ¿vale? ¿Y por qué queremos hacer estas colisiones de partículas si queremos estudiar estas partículas? Pues porque de alguna forma en el punto y en el momento de la colisión queremos reproducir las condiciones por las que el universo pasó en algún momento en su evolución.
Si tenemos en esta transparencia aquí el Big Bang, el universo, y este es el eje del tiempo, ¿vale? El universo inicialmente era muy pequeño, muy denso, muy caliente, muy energético, y se fue enfriando, expandiendo, y unas partículas se fueron combinando en otras, es decir, el universo ha ido evolucionando y cambiando, ¿vale? Hasta llegar a hoy en día que estaríamos aquí. Bueno, pues el LHC, los aceleradores de partículas, lo que prueban y lo que recrean son precisamente estos momentos, estas condiciones del universo, y podemos, por tanto, producir partículas que existieron en este momento de la evolución del universo. Evidentemente se desintegran en nada, pero nos permiten explorarlas. Volviendo un poco a la materia oscura de la que antes hablábamos, esta materia oscura debió de existir en el inicio del universo en equilibrio, creándose y destruyéndose o aniquilándose mientras la temperatura del universo era superior a la masa de esta materia oscura. Cuando el universo se enfrió y la temperatura bajó por debajo de la masa equivalente de esta materia oscura, esta deja de crearse, y como el universo se expande, la materia oscura se aleja y únicamente puede aniquilarse si se encuentra con otra partícula de materia oscura, o puede interaccionar quizás muy débilmente con alguna otra partícula que se encuentre, o podríamos incluso intentar producirla artificialmente en el LHC. Y esto es lo que intentamos explotar, ¿vale? Hay muchos modelos físicos que proponen candidatos a qué puede ser lo que forme la materia oscura. Pueden ser los machos, que serían objetos compactos muy masivos, como estrellas de neutrones, estrellas marrones, acciones, agujeros negros primordiales, partículas supersimétricas, la más ligera de las partículas supersimétricas, los neutrinos. Daros cuenta que los neutrinos que os he mencionado antes realmente cumplen casi todas las cualidades de la materia oscura, ¿vale? O lo que llamamos partículas débilmente interactuantes y masivas, un poco una especie de neutrinos, pero más masivos, son los WIMPs, y esto es lo que intentamos, este tipo de partículas intentamos buscarlo, su creación en experimentos y su detección. ¿Cómo detectamos materia oscura? Pues es un poco en base a este diagramita. Podemos, DM es las siglas de Dark Matter, una partícula de materia oscura. Estos serían partículas del modelo estándar, ¿vale? Podemos mirar este diagrama de abajo hacia arriba. Sería la detección directa. Sería que una partícula de materia oscura interaccionara con alguna partícula de modelo estándar, con algún, que esto lo que hacemos es en túneles bajo tierra, bajo agua o bajo hielo, intentar esperar que la materia oscura quizá interaccione con alguno de blancos que se ponen, de tanques formados por materiales muy masivos, y esperamos simplemente observar el retroceso del impacto de la materia oscura, si es que está por el universo, colisionando con estos blancos, ¿vale? Y estos son experimentos que se sitúan, ya digo, bajo tierra o bajo el hielo, estos son los que se sitúan bajo tierra, y con grandes materiales de muchos kilos de materiales muy pesados. Hay otra manera de intentar buscar la materia oscura, y es leyendo este diagrama de izquierda a derecha. Es decir, si las partículas de materia oscura se encuentran en el universo en algún punto y se aniquilan, quizá salga algún tipo de radiación, algún tipo de neutrinos emitido, y nuestros detectores puedan captar esa radiación proveniente de los productos de la aniquilación. Estos serían algunos experimentos situados bien en satélites, bien en la estación espacial como AMS, o bien, esto sí, bajo el hielo o bajo el agua como IceCubes o Quantares, ¿no? Y luego una tercera manera de intentar detectar la materia oscura es en el LHC, y en ese caso lo que intentamos es explotar este diagrama de derecha a izquierda, es decir, a partir de partículas del modelo estándar, los protones, intentemos producir partículas de materia oscura y detectarlos en nuestros colisionadores. Y esta es la vía que se intenta explotar en el LHC, y la que os voy a comentar un poquito. Bueno, pues lo que intentamos, como digo, es a partir de protones crear partículas de materia oscura, que las voy a llamar aquí con esta G.
¿Cómo? Pues realmente no sabemos muy bien cómo. Vamos a pensar que hay una partícula mediadora y nuestra ignorancia de cómo se pueden producir estas partículas de materia oscura va a ser, no sabemos qué partícula puede ser esta partícula mediadora, ni qué masa tiene, ni si es una partícula escalar, vectorial, etcétera, ni qué masa puede tener nuestra partícula de materia oscura, ni siquiera, ahora ya que sabemos sobre constantes de interacción, ni siquiera sabemos cómo esta partícula mediadora se acopla a las partículas del modelo estándar, ni cómo se acopla a las partículas de materia oscura, pero digamos que vamos a poner nuestra ignorancia, esto lo hacemos los físicos muchas veces, nuestra ignorancia la ponemos en unos parámetros y luego hacemos estudios sobre los posibles valores de estos parámetros, ¿no? ¿Cuál es el problema experimental muy grave que tenemos ya mismo queriendo estudiar la materia oscura? Pues que es que esta materia oscura, por todo lo que os he contado, no interacciona con los detectores, así que si somos capaces de producirla en el LHC se va a escapar y no la vamos a poder ver en los detectores, no deja rastro. ¿Qué es cómo solventamos este problema? Bueno, pues aprovechamos que los protones radian gluones muy a menudo y entonces intentamos buscar sucesos en los que observemos un gluón en el estado final con nuestros detectores y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver un gluón y energía perdida. Aquí tendríamos un suceso en el que vemos este gluón, que en realidad lo que se muestra en los detectores es como un chorro de partículas, veríamos este chorro de partículas y claramente esta asignatura en física de partículas se tiene que conservar el momento y la energía, con lo cual si inicialmente no teníamos más que los haces de protones en este eje, en el plano transverso no teníamos ni energía ni momento inicial, pues después de la colisión el momento final debe de seguir siendo cero. Si lo que tenemos es la contribución de este gluón, nos falta algo que debería ir por aquí para compensar esa energía, algo por aquí, que realmente sería la resultante de por donde habrían ido las partículas de materia oscura. Esta asignatura es la que vamos buscando, ver un jet, un chorro de partículas asociado al gluón, que es la asignatura que llamamos de monojet, y energía perdida, algo que nos falta para compensar este momento y energía. Esto en el LHC lo hemos explotado hasta la saciedad, en el sentido de decir, bueno, pues igual que el protón radia un gluón, a lo mejor también puede radiar una partícula Z, un W, un Higgs, un fotón, un quark-top, y entonces entramos en el modo de monomanía que llamamos en el LHC, porque este protón pues puede emitir un bosón Z, o puede emitir un fotón, o puede emitir un Higgs, o puede emitir un W, y entonces básicamente la técnica es la misma, buscar una partícula y energía perdida, y algo que nos falta para completar el suceso. Si viéramos sucesos de este tipo, podríamos decir, uy, pues ya tenemos aquí un suceso de materia oscura producida. Bueno, pues no todo es tan simple y no es oro todo lo que reluce, porque tenemos el problema de los fondos. Si yo os digo que en esta foto identifiquéis a Madame Curie, pues seguro que rápidamente la encontráis. Pero si digo que ahora la busquéis aquí, seguro que decís, uy, pues ya no está tan claro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ocurre cuando analizamos sucesos en física de partículas. Y es que hay otros procesos del modelo estándar cuya señal es precisamente una partícula y nada más. Por ejemplo, cuando creamos W y estos W se desintegran en un electrón y un neutrino, como aparece en este diagrama, pues no estamos creando materia oscura, estamos creando este suceso. O si la colisión de protones nos da un Z que se desintegra en dos neutrinos y un fotón, lo único que veremos es un fotón y nada más, y no es materia oscura. O incluso la partícula Z puede generar dos muones y por lo que sea, por alguna mala calibración del detector, por algún problema, podemos dejar de ver uno de los muones. En el nuevo veríamos un muón y nada más. Así que lo que tenemos que estimar siempre es qué procesos del modelo estándar pueden darnos la misma señal que observamos y qué posibles efectos de detector podemos tener. Por ejemplo, en esta distribución de esta energía perdida que estamos llamando, cuando cogemos un conjunto de datos vemos así sin más que la distribución que obtenemos es esta de circuitos abiertos. Y sin embargo, cuando miramos qué procesos del modelo estándar nos dan la distribución de energía perdida, tenemos los histogramas en azul. ¿Qué pasa? Que una vez
que calibramos nuestros detectores y vemos qué canales son muy ruidosos, nos damos cuenta que los calorímetros hay unos de los canales que son tremendamente ruidosos y nos dan señales espurias. Luego tenemos que restar esas señales y una vez que hacemos la limpieza de los datos de estos canales, pues obtenemos la distribución de los puntitos negros que, como veis, acuerda bastante bien con lo que es el modelo estándar. Entonces, una vez que tenemos todos los detectores calibrados, entendidos sus funcionamientos y que tenemos qué fondos, qué otros procesos del modelo estándar podemos tener con una asignatura igual, pues pasamos a hacer el análisis. Y entonces, ¿cómo veríamos, por ejemplo, el caso de un fotón y nada más, donde el nada más quiere decir las partículas de modelo estándar, las partículas de materia oscura que están produciéndose? Pues veríamos una distribución de energía perdida tal como esta. Los histogramas de colores es qué otros procesos del modelo estándar me van a dar una señal. Los puntitos negros son los datos, mi experimento, y esta rayita de aquí, morada, sería la simulación de tener una señal de materia oscura con una partícula mediadora de 200 Hz y una masa de materia oscura de 50 Hz. Como veis, los datos, los puntos negros, no parecen mostrar acuerdo con las rayas moradas, con lo cual uno podría decir que los datos siguen la predicción del modelo estándar y no son consistentes con la existencia de materia oscura de este tipo, de 50 Hz viniendo de. Esto es lo que efectivamente acabamos diciendo. Hacemos un análisis estadístico y ponemos límites superiores a la producción de materia oscura. De esta manera, hacemos todo un scan, es decir, barremos todas las masas de partículas mediadoras que podemos mirar y todas las masas de partículas de materia oscura y vemos cuáles de ellas dan una situación consistente o no con ser producida, y tenemos nuestros diagramas de combinación. Así, uniendo y combinando diversos canales, no solo monofotón, sino todas estas monohistorias que os he contado, podemos tener lo que son los diagramas de exclusión. Por desgracia es exclusión porque no hemos encontrado ninguna señal positiva o consistente o significativa distinta del modelo estándar. Y en esta gráfica os muestro también los diagramas de exclusión. Lo puedo dejar para preguntas qué quiere decir cada una de estas rayas, pero finalmente es qué masas están excluidas y poniéndolos en contexto y en comparación con otros experimentos de detección directa e indirecta que os mencionaba antes. Bueno, me lo voy a pasar. Son más maneras de estudiar materia oscura y en realidad hay muchos candidatos a materia oscura, como os mencionaba antes, los machos, los agujeros negros primordiales, etc. Y lo que estamos barriendo o estudiando en el LHC son este tipo de WIMPs que os decía antes, ¿vale? Con unas masas de en torno a 10 o 1000 G y con unas secciones técnicas de interacción bastante pequeñas. No solo materia oscura intentamos buscar en el LHC y en los experimentos del LHC, buscamos supersimetría, buscamos nuevas interacciones fuertes, quarks excitados, leptones excitados, leptoquarks, dimensiones extras, nuevas resonancias, gravitones, agujeros negros. Buscamos muchas cosas. El resumen de todas estas búsquedas, ¿cuál es? No hemos encontrado ninguna señal distinta de lo que el modelo estándar nos produce. Y eso se traduce en una serie de límites. Estos son límites en un montón de búsquedas que hacemos, bien en búsquedas en las masas, ¿vale? En los parámetros de los modelos. Estos serían las masas de gravitones, que buscamos la existencia de gravitón. Buscamos producción de nuevos bosones, buscamos dimensiones extra, y esto sería, digamos, un poco todos los límites que vamos poniendo, más límites de más tipos de partículas. En cuanto a supersimetría, que es una teoría que estuvo muy en boga o sigue estando muy en boga en los años anteriores, realmente no voy a ir ni mucho menos sobre esta gráfica, simplemente mostraros que muchos canales, muchos procesos supersimétricos los estudiamos, muchas partículas supersimétricas pues existen, y hasta el orden de 2 TeV no tenemos evidencia de producción de partículas supersimétricas, en algunos otros casos es de cientos de Hz, ¿vale? Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal positiva. Quizá esto quiere decir, ya con esto voy terminando,
que el modelo estándar sea válido hasta la escala de Planck, esta que hablábamos antes, hasta 10 elevado a 19 G. Como así puede sugerir esta gráfica, que es un poco, incluso antes de haber descubierto el Higgs, el potencial asociado al Higgs da universos más o menos plausibles o más o menos estables. Y en función de la masa del bosón de Higgs, vemos que hay zonas permitidas, digamos, para que el universo exista, o zonas donde el universo es inestable, esta zona roja, o zonas donde el universo es más estable o metaestable. Esto simplemente en función de los pozos de potencial del Higgs. ¿Dónde hemos encontrado el Higgs? Pues curiosamente con una masa de 125 que está en el límite de un universo estable a metaestable. Estamos ahí en el borde. Con todo lo que os he contado antes, no solo digamos, la estabilidad del modelo estándar del universo depende de la masa del Higgs, sino también de la masa del quark top. Y si vemos este diagrama, es un poco lo mismo la estabilidad en función de la masa de Higgs y de la masa del quark top. Y resulta que para los valores de masas de estas dos partículas que tenemos determinado experimentalmente, el universo estaría en este punto. De hecho, un poquito más grande sería en la zona entre la estabilidad, más bien en la metaestabilidad. Entonces, ¿por qué los valores del bosón de Higgs, de la masa del bosón de Higgs y del quark top son tales que el universo está ahí al borde de la estabilidad del vacío, por así decirlo? Bueno, pues esto lleva o da pie a muchos científicos, a muchos físicos teóricos a pensar que quizás son así estos parámetros porque si hubieran tenido otros valores el universo no hubiera sido viable y no habríamos llegado a donde estamos. Es un poco la idea fomentada o basada en teoría de cuerdas, en la inflación, de que el vacío, como sabemos, no está vacío, está lleno de fluctuaciones cuánticas, y algunas de estas fluctuaciones o de estas burbujas que son semillas de universos, vamos a decir, pueden en un momento dado estallar, puede haber un campo escalar, una inflación que lo expanda rápidamente y pudieran haber muchas de estas expansiones, muchos universos inconexos, y en cada uno de ellos podrían existir una energía de vacío distinta, esta energía oscura que creemos que puede ser hoy en día, con unas leyes de la física distintas en unos y en otros. De los miles de millones de universos posibles que podrían existir, solamente algunos son viables, porque el resto colapsarían o ocurriría lo que ocurriera. Y esto es lo que nos lleva un poco al principio antrópico, es decir, bueno, estamos aquí y no podemos decir que haya ninguna ley o ninguna cosa superior que nos permita deducir los valores de los parámetros básicos que tenemos, sino que es así porque si fuera de otra manera el universo no sería estable, ¿no? Pero bueno, realmente esta vía no nos lleva a muchos sitios, realmente no podemos probar mucho más, así que como entre las energías que estamos probando ahora de 10 elevado a 12 o de 10 elevado a 3 G, vamos a decir, y 10 elevado a 19, queda mucho camino por probar, vamos a intentar descubrir nuevas capas de complejidad, como antes decíamos. Están formados por quarks, los quarks podrían estar formados por algo. Y bueno, pues el LHC nos permite explorar un universo temprano en una región nunca antes alcanzada. Tenemos muchos datos recopilados, pero esperamos en los próximos años llegar a un factor, como que tendríamos un 3%, a un factor 30 todavía. Y eso nos permitirá seguir avanzando en estas búsquedas y alcanzar una mayor comprensión del universo. Y bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguna idea por qué el campo de Higgs asigna masas tan dispares a las partículas? Solo constatamos, o sea, de alguna forma... o sea, no tenemos idea del mecanismo por el que... Bueno, sí, o sea, de manera teórica, efectivamente, Engler Higgs sí que en sus ecuaciones
dedujeron que cuanto más interaccionaran las partículas con este campo, mayor masa adquirirían, ¿vale? Esto se deduce de las ecuaciones. Yo he de decir que no entiendo, vamos, hay que saber las ecuaciones. Ahora el porqué filosófico, digamos. Pues es que las discrepancias son tan enormes. Puede ser desde las masas de los neutrinos que son tan pequeñas que somos incapaces de medirlos, hasta la masa del cuarto, que son 170 veces la masa del átomo. El porqué de estas características no sé. Es lo que esperamos, encontrar algo más que nos dé una explicación y nos haga evidente el decir, anda, pues es que por esto. ¿Cuál fue la técnica experimental para probar ese cambio de los neutrinos en el desplazamiento de las tres ondas que los conformaban? Pues, a ver, yo no soy especialista en neutrinos, ¿vale? Pero esto realmente se observaba porque se veían los neutrinos que venían del Sol y se hacían los cálculos con modelización del Sol y luego lo que uno esperaba que llegara a la Tierra. Y claramente observaban que había un déficit de neutrinos y dicen, bueno, ¿qué pasa con estos neutrinos? Tenemos mal modelizados, pero en realidad salen menos de los que creíamos y bueno, fue esto lo que acabó llevando a que no, salen los que tienen que salir. Lo que pasa que en el viaje, es decir, una cosa es ver experimentos de déficit y otros es ver experimentos de aparición, porque luego tienes en otros experimentos más adelante se observaron que efectivamente los neutrinos que tú pierdes luego aparecen convertidos en otro tipo. De todos los experimentos que hemos visto ahí en búsqueda de materia oscura, algunos, bueno, creo que ninguno ha dado ningún resultado positivo. Bueno, hubo hace unos años el experimento DAMA que dijo haber observado, o bueno, tener una señal positiva. Ya habéis visto que señales positivas uno siempre puede tener, como eso que una de las gráficas que os enseñaba, pero claro, uno tiene que tener mucho control sobre todos los posibles incertidumbres sistemáticas de tu aparato de medida, por así decirlo. Y esta señal positiva, el resto de experimentos han intentado o bien validarla, comprobarla o refutarla, y parece que por el momento ninguno ha sido capaz de repetir y obtener una señal igualmente positiva. Pero no se abandonó ninguno. No. Se sigue buscando. Se sigue buscando. De hecho, nosotros en nuestro grupo que tú mencionabas antes, en el CIEMAT, participamos, no Isabel ni yo, pero otros colegas participan en uno de los experimentos de detección directa a Argonda, allí metidos bajo tierra en el túnel de Campo. Aunque nunca se obtenga ningún resultado positivo, en algún momento, pues hasta que quiten los presupuestos de... Pues algo así. Me diga, no encontráis nada ya. Efectivamente, son experimentos, digamos, poco vistosos porque son siempre negativos. O sea, tú estás a la espera, nunca mides nada, siempre estás viendo que no, nada. Ya se han abandonado, pero... No, a lo mejor se han abandonado alguna zona de masas que está eliminada, pero siempre hay nuevos modelos que dicen, pues con estas otras combinaciones de parámetros, a lo mejor sí es posible y tal. Y no, se sigue buscando. Sí. En la línea que estabais hablando, efectivamente, por lo menos el año pasado, las conclusiones de casi todos los proyectos que estaban trabajando en WIC han reconocido no haber encontrado nada, pero casi todos ellos lo que estaban con conclusión llegando a que a lo mejor no estaban mirando a donde tenían que mirar, como decía uno de los científicos, y es que los valores que están utilizando para la búsqueda a lo mejor no eran los correctos, porque estaban hablando de una nueva física, que con el modelo estándar no eran capaces de encontrar los valores necesarios para poder detectar. Entonces, ¿es un problema de tecnología o es un problema de...? Bueno, a ver, esto puede ser un problema de todo en el sentido que uno agota hasta donde puede y dice, bueno, es que tecnológicamente, por ejemplo, esta detección directa lo que hacen es poner tanques de unos ciertos blancos. ¿Y qué quiere decir? Que si con 10 toneladas de este material tú no has detectado nada, pues pon 100, a ver si es que realmente eres poco sensible con 10. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿y hasta qué punto voy a estar rellenando todo una montaña de tal material?
O sea que tecnológicamente o piensas otra vía, otra opción, por eso es la cosa de decir, bueno, pues en el LHC vamos a ver si somos sensibles de otra manera, o con estos experimentos bajo el hielo, o como sabéis, o en la estación espacial. Y luego lo que dices de la teoría, si es que es posible, bueno, pues por ejemplo lo que os he mencionado antes de neutrinos estériles, realmente el neutrino como tal cumple las condiciones de ser materia oscura. Apenas interactúa, tiene masa no nula, así que si juntáramos muchos neutrinos, es neutra, no emite, no tiene interacción electromagnética. Si juntáramos muchos neutrinos podría ser la causante de todos estos efectos que hemos dicho. Pues todos los neutrinos, contabilizando digamos todo lo que hay en todo el universo, no. Pero ¿y si existieran estos neutrinos estériles? No interaccionan y aportan masa. Bueno, pues a lo mejor, yo no sé en concreto lo que te estaba refiriendo, no sé cuál es, pero por ejemplo este es un caso de física fuera del modelo estándar y que a lo mejor no se ha tenido en cuenta. No tengo ni idea. Es que no, dentro de los neutrinos estériles parece ser que la misión Planck ha desechado la existencia de un cuarto tipo de neutrinos. Sí, seguramente no los ha desechado con todas las masas posibles y con todos los... seguramente puede haber algún resquicio por ahí, que es en lo que siempre muchos modelos, pero efectivamente ahí están los experimentos y los avances que hay. Ya, bueno, pues muchas gracias. Ya llevo al paredón porque no me acuerdo, ¿sabes? No tengo todo el mundo hablando, todas las cosas. Bueno, entonces lo haré. Para una tarjeta. Entonces he puesto aquí, tengo la letra para ahorrar y puedo estar mirando. Y ahora me ha dado por leer todo esto. Y estoy liado, y sobre todo me estoy perdiendo mucho. Estoy aquí como metido todo lo que estoy diciendo ahora mismo, todas las evoluciones que pegaron sobre el polvo.